Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, un placer. Mi nombre es Romeo Robleto, director de SAE Estudio. Les doy la bienvenida a esta clase de inducción preparatoria para el curso especial de Desarrollo Estructural Avanzado. Le doy las gracias al equipo de SAE Estudio que también nos acompaña, José Obando y Gerardo Siles. Y también les doy las gracias a los invitados que están acá participando esta noche. Esta clase, que vendría siendo la sesión cero, por así decirlo, básicamente trataremos un tema muy sencillo que tiene que ver con el uso de las plataformas. Hablaremos de qué trata el plan de estudio, qué temas abordaremos durante el curso. El día de hoy no entraremos en materia. Esta presentación, por cierto, a los que ya están inscritos en el curso, ustedes pueden tener acceso a ella, al igual que todas las presentaciones que nosotros vamos a lanzar para cada sesión. Este curso es algo diferente, comenzando por el hecho de que trabajaremos con la versión 2022, cosa que en los cursos anteriores se ha trabajado únicamente con la versión de Revit 2021. Incluso al final de esta presentación hay un link donde ustedes pueden tener un acceso al video de cómo pueden descargar e instalar la versión. Ya hablaremos de eso al final de acá. Ok, primero que nada, estamos utilizando una herramienta que se ha vuelto popular desde que empezó la pandemia. Anterior a eso creo que ni siquiera yo tenía idea de la existencia de Zoom. De verdad que esto ha ayudado a conectar equipos de trabajo, empresas, ha dado un paso grande también al teletrabajo y a comunicación en línea, sobre todo en temas de aprendizaje. En el caso de SAE Estudio, nosotros usamos también esto para registrar absolutamente todo lo que sucede durante la sesión, es decir, los comentarios, los chats que ustedes hacen y por supuesto todo lo que yo les comparto a través de la pantalla queda grabado a través de esta herramienta. Ahora, ¿cómo funciona Zoom? Realmente no tiene ninguna ciencia. De hecho, aquí en esta presentación hay un enlace donde ustedes pueden descargar y ver un instructivo de cómo funciona Zoom. De hecho, esa no es la parte medular de esta presentación. Creo que esto lo voy a pasar así como por encimita. Sí hay una recomendación de cómo ustedes pueden tomar un curso de este tipo, no solamente un curso de SAE Estudio, realmente para cualquier tipo de curso que ustedes tomen. Y esta es la recomendación que les doy, que usen dos pantallas. Ojo, no significa que si no tienen dos pantallas no van a poder tomar un curso, claro que no. Hay algunos que tienen dispositivos móviles donde pueden escuchar perfectamente y ver el curso. Pero yo les voy a dar esta recomendación: si tienen dos pantallas, tienen su laptop, su computadora de escritorio, pueden usar incluso hasta un TV, un televisor cualquiera, lo conectan vía HDMI o VGA, dependiendo de la conexión que tengan en su computadora. No importa el tamaño de la pantalla, pero sí usen la transmisión, pónganla en la pantalla más grande. En este caso, si tienen un TV que es más grande que su computadora, que la pantalla de su computadora, pongan la transmisión en vivo ahí, que sea lo mejor posible, que la puedan ver a la perfección. Y eviten hacer lo siguiente, que es una mala experiencia que hemos tenido con otros alumnos. No traten de llevar el ritmo de la clase, ir modelando lo que yo voy explicando, porque no van a poner ni atención a lo que yo estoy explicando, ni van a tener la capacidad cognitiva de desarrollar el ejercicio que estamos haciendo en tiempo real. Por eso las clases se graban. Si yo tengo una duda, por ejemplo, yo estoy modelando una columna y estoy explicando cómo crear la familia, cómo asignarle el material, y ustedes están tratando de seguir el hilo y de repente alguien me dice, profe, ¿puede repetir otra vez? Y después el otro, profe, a mí me repite también, que eso es algo que pasa frecuentemente en los cursos presenciales. Y esa es una de las grandes ventajas de los cursos en vivo. En un curso presencial, cuando yo tengo 20 alumnos al frente, el alumno número 1 me dice, Juancito, profe, mire que yo tengo un problema con la columna, no me está saliendo como usted explicó. Ok, ahí va el profesor, donde Juancito le explica. Y después viene María y dice, María, profe, a mí también tengo el mismo problema. Y va el profe donde María ya perdió 20 minutos en eso de ahí. Entonces, aquí evitamos ese problema. ¿Por qué? Porque la clase está siendo grabada. ¿Qué es la recomendación? Que ustedes vean y escuchen lo que yo estoy explicando, tienen dudas, las dejen por el Zoom, y que después de que la clase termina, durante la semana, ustedes vean la repetición y hagan el ejercicio práctico que se deja de tarea, en caso tal haya tarea. Este curso contiene tareas prácticas, también tiene exámenes teóricos, que de hecho son muy importantes. ¿Por qué? Porque este curso específicamente es preparatorio para el examen de certificación profesional. Más adelante les voy a hablar un poco al respecto de esto también. Este curso es preparatorio para el examen de certificación profesional. Nosotros somos un centro Certiport. ¿Y esto qué significa? Significa que ustedes pueden tener una certificación a nivel
internacional, y esto es muy importante. Hasta ahora muchos como que no es que no lo hayan tomado en serio, si quizás no lo han entendido o no han comprendido la magnitud de lo que esto significa. Significa que tú puedes irte a España, a Brasil, te vas a Bélgica, a Estados Unidos, y tienes una certificación que es válida a nivel mundial. Lo único que te restringe es el idioma. Puedes trabajar con cualquier empresa a nivel mundial y significa que tú eres un usuario profesional. Por supuesto, entre un país y otro varía un poco los estándares BIM, pero a nivel general son los mismos. Ahorita que mencioné esto de los estándares BIM, también vamos a trabajar un poco, aclarando un poco que esto de la metodología BIM, que muchos confunden el tema del software con una metodología. El software es simplemente la herramienta donde nosotros aplicamos la metodología, así de simple es. Pero más adelante les voy a dar más detalles. Ok, ¿cómo funciona este curso? Bueno, son clases en vivo, van a tener acceso a las grabaciones de la clase, van a tener también acceso a un foro de consultas a través de las presentaciones en el blog y también van a tener acceso a chat directo con mi persona, que en este caso voy a ser su facilitador. Y por supuesto, las clases en vivo. Con respecto a las consultas, esto sí es importante y hago mucha énfasis en esto. No es que ustedes van a estar trabajando a las 4 de la mañana y me van a escribir, oye, profe, no. Hay un horario de consulta, ustedes pueden escribirme a la hora que sea, pero la respuesta la van a recibir entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, hora de Panamá. Significa que si ustedes me escriben fuera de ese horario, no significa que no les voy a responder, claro que no. Les voy a responder, pero en ese horario. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando ustedes hagan una consulta, que estén frente a la computadora. Si tienen una duda, probablemente yo lo lea el siguiente día, si escribieron fuera de horario, y a lo mejor cuando yo les responda, ustedes ya no están frente a la computadora, así que no vamos a poder resolver la interacción. Yo les puedo mandar una nota de voz, un video, mira, le das clic aquí, allá, allá, o una captura simple, una fotografía para que ustedes resuelvan. Este método ha funcionado excelente hasta ahora con todos los alumnos que hemos tenido en el curso. Ha sido un éxito porque ni siquiera las grandes monstruos de Academia de Norteamérica tienen esta metodología. No funciona de esta manera. Ustedes escriben en una plataforma, de hecho yo que tomé un máster en España, casualmente aquí hay un compañero que lo corrobora, que fue compañero de mi curso en el máster, que tú escribes una duda, escriben un tiquete a soporte técnico y soporte técnico te va a mandar una contestación probablemente un día a 2 días después. Y es muy difícil porque a lo mejor tú tenías una emergencia en el momento y no la pudiste resolver. A diferencia de eso, con este tipo o con esta metodología de aprendizaje que nosotros tenemos en SAE Studio, ustedes avanzan al tiempo real. Tengo una duda ahorita, escribo, le explico y chao, vamos resolviendo. Ok, aquí vamos a recomendaciones que sí son importantísimos para tomar este curso. Como estamos trabajando con una plataforma en línea, la interacción fluida es importantísima. Aquí les voy a explicar algunas recomendaciones de qué hacer, qué no hacer. Dentro de las que hacer creo que es lo básico, pero dentro de las que no hacer si hay algo aquí importante. Yo les voy a pedir de antemano disculpas. ¿Por qué? Porque yo no soy el típico profesor de lenguaje formal, de lenguaje pulcro. De repente a mí se me suelta mi mala palabra por ahí. No significa que lo voy a ofender, no. Pero yo hablo muy a lo crudo, muy a lo típico. Entonces, ¿qué no hacer? ¿Qué hacer primero? Ver los tutoriales antes de la clase. En este caso hay presentaciones digitales que ustedes van a tener acceso. Es necesario que las lean, las repasen antes de la clase y por supuesto después de la clase también. Realizar los ejercicios y sobre todo, lo más importante, ver las grabaciones. Si estamos hablando del tema, un ejemplo de conexiones de acero, donde yo les expliqué cómo conectar los pernos, cómo configurar la conexión de tal manera que hayan 3 que estén centrados, que el espesor de la platina. No me hagan preguntas si no vieron ni la presentación ni vieron la repetición, que muchos están tratando de resolver sin ver la repetición y profe, ¿cómo hago? No funciona de esa manera. Tienen que ver la presentación y tienen que ver la grabación. Si no hacen eso, no tienen derecho a consultar. Número 2 o número 4, practicar durante la semana. De nada sirve que ustedes vean y escuchen si no practican. Hagan ejercicio, modelen la casa de su vecino, modelen su propia casa, modelen una obra famosa, pero inténtenlo. Que lo peor que les puede pasar en Revit, que aparte que se les cierra, que es un fastidio, lo sé, pero lo peor que les puede pasar es que tengan que dar control Z, eso es todo. Control Z y se acabó el problema. Entonces muchos, puta, no le doy clic acá. ¿Y qué pasa si le doy a clic?
Pues simplemente dale clic y ya, y si te sale mal le das control Z y se acabó el problema. Y si aún así no estás claro, profe, mira, le estoy dando clic aquí, no me está saliendo, y yo te voy a decir, bueno, lo que pasa es que el plano de referencia está mal configurado, el material, etcétera, y te doy una explicación clara y concisa. Hasta ahora hemos sido líderes en este tipo de enseñanza porque somos precisos en las contestaciones. Usar la sala de consulta, por ejemplo, sobre todo. Hay muchos que toman cursos conmigo y no me escriben en todo el curso. Entonces eso es más que obvio que al final, pues, fueron simplemente un oyente más. Es decir, ni siquiera eso, porque probablemente no escucharon ni siquiera las clases. Entonces, importante, ¿qué no hacer? Interrumpir durante la transmisión. ¿Qué significa eso? No es que no tengan derecho a hacer preguntas, por supuesto que sí. De hecho, ustedes escriben en el chat, pero sí dejen fluir la sesión, porque hay alumnos, esto lo digo sobre todo por los más jóvenes, que no sé si les ha pasado, sobre todo yo que he tenido, nosotros los de mi generación no tuvimos la experiencia de tener clases online en nuestras universidades o escuelas, ustedes probablemente sí, para los que son estudiantes aún. Entonces es muy fastidioso cuando el profesor está hablando y alguien, ¿y cómo se hace tal cosa? Y después no ha pasado un minuto y vuelve a preguntar, ¿y cómo se hace esto? Ah, y si lo hago aquí, realmente eso es muy fastidioso. Esperen a que yo les diga, muchachos, tienen chance para escribir su pregunta, háganla por favor. Si ya la cosa es muy intensa, la preguntadera, yo les voy a decir, oye, te voy a tener que retirar de la sala. Me va a dar mucha pena, pero te voy a retirar de la sala. Ahora, otra cosa, este curso es un curso de nivel profesional. ¿Qué significa esto? Que el objetivo es que ustedes, aparte que puedan obtener una certificación, puedan insertarse al mundo laboral en una empresa de la talla de la Sahadi, como así decirlo. Nosotros desarrollamos proyectos aquí de gran escala, para que sepan. Somos la única academia en Panamá, y me atrevería a decir que en Centroamérica, que sí desarrolla proyectos y usamos esos mismos proyectos para nuestros cursos. Incluso ya hemos tenido ¿cómo decirlo así? La dicha, digo yo, de que muchos de los alumnos que han tomado cursos con nosotros trabajan también con nosotros, desarrollan proyectos, etcétera. Como el caso de Yoriel, un ejemplo que se certificó, aparte ahora trabaja con nosotros y también se entrenó para ser facilitador profesional. O sea, algo muy importante es el crecimiento laboral que ustedes pueden llegar a tener. Si ese no es su mentalidad, si ustedes están tomando un curso como, vamos a ver qué pasa, vamos a probar, le digo que mejor no lo tomen. Está a tiempo de salir por su puerta y tranquilo, no se estresen. Pero si ustedes quieren tener éxito profesional, no es sencillo, tienen que practicar, ver las repeticiones y hacer lo que yo les estoy diciendo acá. ¿Qué otra cosa no deben hacer? Dejar de ver las repeticiones, por supuesto. Desatender las instrucciones, las tareas sobre todo. Y otra cosa, pero esto ya es algo más al momento de la sesión. Me pasó una vez en una clase que lamentablemente hubo una pelea entre el alumno con su pareja y todo quedó grabado, es más, todo está en YouTube. Y fue una pena porque el alumno tenía su micrófono abierto. Cierren su micrófono durante la transmisión, a menos que cedan la palabra y, ojo, sean autorizados. Entonces, si están en un lugar ruidoso, mejor ni hagan preguntas, porque por allá se escucha el perrito ladrando, se escucha la mamá gritando, o sea, procuren estar en un espacio cerrado, que no haya ruido, lo menos posible, enciérrense en su cuarto. No les recomiendo recibir esta clase en su comedor, en la cocina, en la sala, no. Vayan a su cuarto o a un espacio cerrado y ahí lo tomen con total tranquilidad. Creo que eso sería lo general del tema de cosas que hacer y cosas que no hacer durante la sesión, que es lo normal, de hecho. Y les pido disculpas de antemano a alguien si se ha ofendido con mi tono de hablar, pero realmente yo soy así, tranquilo. Con respecto a ese estudio, de hecho, no voy a tomar mucho tiempo acá en esto, de quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, pero sí, en general les digo que gracias a esto de la implementación BIM, fue que nosotros empezamos a crecer. Ya estamos, de hecho, haciendo convenios con otras universidades para mejorar el pensum, que eso es algo muy importante, para que de ahora en adelante todos los alumnos que tomen una carrera profesional con estas universidades ya esté incorporado dentro del pensum la metodología BIM, gracias al esfuerzo que estamos haciendo en conjunto también con el tema universitario. Y eso es uno de los principales logros en los que estamos trabajando también. Nosotros hemos desarrollado proyectos de todos los tipos, de interiorismo, de arquitectura, torres residenciales, plazas comerciales, o sea, muchos proyectos que nos han ayudado no solamente a un tema de monetario, sino que es un crecimiento profesional muy, muy importante en realidad. Ok, llegamos a esta etapa o a esta parte que sí yo lo menciono durante todo el proceso.
Yo creo que algunos ya este es el tercer curso que toman con nosotros, así que ya se lo saben de memoria lo que les voy a decir. Para los que es primera vez, pues lo voy a decir igual. Pero estas son las etapas de aprendizaje que uno siempre debe pasar por ellas. Incluso alguien que ya es máster en BIM y quiere aprender un ejemplo, otra habilidad, pasa igual por esta etapa. Todos pasamos. Nadie puede decir que está siempre en la cima. Puede estar en la cima en una cosa, pero igual pasa por las cuatro fases siempre por cualquier cosa que quieras aprender. ¿Qué significa esto? La etapa 01 dice inconscientemente incompetente, la número 2 dice conscientemente incompetente, la otra dice conscientemente competente. Pareciera lo mismo, pero voy a explicar. La etapa número 1 es cuando nosotros ni siquiera sabemos que necesitamos un conocimiento. La mayoría hoy en día de los alumnos que están entre primer año o segundo año de universidad probablemente desconocen esto del tema BIM. Por lo tanto, ellos son inconscientes, es decir, no tienen ni idea de qué es el tema BIM, por lo tanto, son incompetentes sin siquiera darse cuenta. ¿Sí me explico? No se vayan a ofender por el término, ¿ok? No significa, no es una ofensa ser incompetente en un área. Por ejemplo, yo soy incompetente para bailar samba, porque no sé bailar samba y probablemente no lo necesite. Entonces, no significa de que no se vayan a ofender por el término, a eso me refiero. Entonces, no solamente les pasa a los alumnos de tercer año, les pasa también a los egresados. Muchos de los egresados dicen, no, yo ya me la sé toda, yo ya no necesito aprender nada, yo soy un máster en no sé qué, yo he trabajado con no sé quién, con no sé cuál, sobre todo los arquitectos o ingenieros más viejos pasan por esto. Aprender es muy fácil, muy, muy fácil, pero desaprender, carajo. Desaprender es lo más difícil que hay. No es que yo llevo 40 años haciendo las vainas así. Sí, pero llevas 40 años de estar equivocado o 40 años desconociendo. Ese es el problema. Y otros me han dicho, no, pero es que tú eres arquitecto porque estás dando un curso de desarrollo estructural, porque no tiene nada que ver desarrollo estructural con diseño estructural. O sea, hay una gran equivocación, una falta de conocimiento. Asimismo, nosotros tenemos cursos profesionales de desarrollo MEP, desarrollo eléctrico MEP, mecánico, ejemplo. Es toda la combinación. Más adelante les voy a hablar de cuántas especialidades tiene Revit. Entonces, en esta etapa nosotros ni siquiera sabemos que necesitamos algo. En la etapa número 2 yo dije, oye, ¿sabes qué? Que yo ya vi en una conferencia de SEA Studio, un webinar por ahí, me dijeron que esto de la metodología BIM, y ahora les cuento, ya no es algo nuevo, o sea, ya no es que no, es que es lo nuevo, no. Ya ahora el que no se monta en esta película queda por fuera de la competencia. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a tomar el curso. O sea, sigo siendo incompetente, sí, pero soy consciente de que requiero determinado conocimiento. Esa es la fase número 2, que es en la que están ustedes. En la fase número 3 es cuando yo ya tomé la decisión, ya aprendí determinado conocimiento, pero todavía no estoy al nivel de la absoluta independencia. ¿Qué significa esto de la absoluta independencia? Es cuando todavía le voy a preguntar a Romeo cómo es que se hace esto, o le voy a preguntar a mi coordinador o al BIM manager qué es lo que hay que hacer aquí. Aquí todavía sigo siendo dependiente de algo para realizar determinada tarea, determinada actividad. Significa que todavía dependemos, pero somos competentes y somos conscientes, obviamente. Y la última etapa es cuando yo ya no dependo en esa habilidad de estar preguntándole a alguien, de estar, ya sé investigar por mis propios medios, ya sé dónde encontrar la información. Si no me acuerdo de algo, ya sé dónde voy a encontrarla, pero puedo resolver por mis propios medios cualquier tarea relacionada con determinado tema, por supuesto. Ya sé que los casos de conexiones, ya sé dónde las debo cargar primero, ya sé cómo trabajar los planos de referencia para trabajar vigas cónicas, o si voy a hacer una zapata troncocónica, por ejemplo, ya sé cómo parametrizar la altura, o si no, ya sé dónde voy a leerlo, etc. Entonces se vuelve muy interesante. Yo siempre hago la analogía como cuando ven, no sé si alguien vio Dragon Ball Z, que fue mi anime boom de mi generación. Entonces aquí estamos hablando como decir Saiyajin de clase baja, Super Saiyajin 3 y el último el Super Saiyajin Dios. Sería eso, cuando ya mi cuerpo reacciona por sus propios medios sin necesidad de que alguien me esté diciendo mente y cuerpo conectados uno solo. Esto es súper interesante, pero esto sucede cuando nosotros nos rodeamos en un entorno profesional. Si yo perdón por lo que voy a decir, pero si yo me relaciono, todo el tiempo estoy con pendejos, pues lamentablemente eso es lo que va a pasar. Yo me voy a terminar volviendo en algún momento tonto también. Voy a repetir esas tonterías. Si me la paso todo el día en TikTok
Si me la paso todo el día en Facebook viendo history y pasando el teléfono viendo TikTok y pasa un video, ¡ah, qué risa! Movió el trasero. Si me la paso en eso, pues lamentablemente eso es lo que va a estar en mi mente. Si me la paso practicando Revit o metodología BIM o aprendiendo, alimentándome, nutriéndome, pues eso es lo que va a estar en mi mente. No pretendamos llegar al top, donde está Norman Foster, donde está la firma de Zaha Hadid, si yo me la paso pendejeando en TikTok todo el día. Lamentablemente no funciona de esa manera. El mundo no funciona así. Entonces aquí abajo les puse un video, incluso aquí está, ustedes hacen clic y pueden ver ese video, dice invita a un tiburón a tu estanque. Eso es importante, significa rodearse de tiburones, estar con profesionales. Preferiblemente aprendemos de una persona que tenga mayor conocimiento que nosotros que de una que no lo tenga, obviamente. Ahora esto de la metodología BIM data ya hace más de 21 años. El primer software BIM que se inventó, realmente no importa si el primero fue Revit, si el primero fue Allplan, si el primero fue Archicad, eso realmente no importa. Y esa es una batalla que yo tengo en muchos grupos, que hoy me dicen, no, que Archicad es mejor, que Allplan es mejor, que Tecla es mejor, que no sé qué software es mejor. No se trata de eso, se trata de que agarres una herramienta y seas tan eficiente en esa herramienta, no importa la que sea. ¿Por qué yo les hago tanto énfasis a Latinoamérica en el tema del Revit? Porque al final de cuentas tú te pones a aprender otra herramienta que no sea Revit, que siempre es bueno aprender de todo, pero cuando llegas a una firma a trabajar, ¿cuál es la que usan? El 90% de las firmas en el mundo usan Revit. Aquí en Panamá, casi el 98% de las firmas usan Revit. Entonces, digámoslo así, que no es tan práctico aprender otra herramienta. Si cuando llegas al trabajo y te piden, ¿sabes usar este software? Y tú dices, no. Ah, bueno, lo sentimos mucho. Sí sabes los estándares y todo, pero ve y toma un curso. Pero para que no les pase eso, apréndanlo desde antes. Otros me dicen, no, pero es que yo tengo que esperar a que termine la carrera de mi tesis. Oye, vamos a ser claros. Si piensas que la universidad es difícil porque tienes tesis, porque tienes 4, 5, 6 horas de clase, porque recibes 5 o 6 materias, no tienen idea de lo que significa la vida real. Cuando tienes esposa, hijo, lidiar con trabajo, lidiar con deudas, pagar el internet, pagar esto, no tienen ni la más mínima idea. Así que la universidad es un paseo tan fácil comparado con la vida real, y no lo hago por menospreciar, se los digo para que caigan en cuenta cuando lleguen al mundo real y se den cuenta del golpe duro, drástico que significa haber aprendido en una universidad versus estar en una empresa resolviendo un caso. Son cosas totalmente diferentes. Así que simplemente se trata de organizar el tiempo. Quítale tiempo a Netflix, quítale tiempo a TikTok, quítale tiempo a tantas cosas de ocio y te vas a dar cuenta cómo rinde tu tiempo. La verdad que es impresionante. Por acá creo que sí vale la pena ver este video. Voy a aprovechar y lo voy a subir un poco el volumen. Es el caso de una empresa europea que se llama Strabag, que ellos desarrollan todos sus proyectos bajo la implementación BIM, bajo un esquema que se conoce como 5D o 5D. Lo voy a poner por acá. It starts with an idea, which eventually becomes reality. And a little later, we cannot imagine life without it. Today's complex construction projects are digital from day one, virtually representing what later on will be built. Length, width, height, construction, and maintenance schedules. And what will it cost? Now we can bring all this to life with Building Information Modeling. In short, BIM 5D. BIM 5D fundamentally changes the way we build by digitalizing all planning and decision-making processes. It's all about recording and sharing information, coordinating decisions and streamlining processes. BIM 5D helps to involve stakeholders earlier and more efficiently. Take, for instance, a school building, convincing design, smart technical building services, but please, could you make those windows bigger? Remodeling is the easy part, but what about statics, dimensions, piping, construction and energy budget, and does it pay off? BIM 5D is the teamwork platform for answering all these questions, now processing online what until recently filled endless rows of files. Team members share design adaptations and smoother than ever planning processes, further supported by transparent and intuitive change requests. We can now simulate changes with all their implications for all involved trades, and digitally integrated teams will quickly calculate and plan all adjustments. With BIM 5D, we also have a perfect handle on the complexities of technical building services.
Clashes formerly hidden across trade-specific drawings become visible in BIM 5D, so the design team can quickly solve them. Also, revised order lists and supply chains are consistent and up-to-date in digitally integrated projects. BIM 5D also creates value on site. You can, for instance, find and mark drill points directly from the digital production data. Digitally supported accuracy keeps projects on course. Project managers, planners, structural designers, subcontractors and suppliers, construction managers, and last but not least, the clients. They all tap into consistent, up-to-date plans and information, leaving next to no room for ambiguity and minimizing mistakes. An initial investment in BIM 5D will pay off over the whole life cycle, providing documentation, maintenance plans, and instructions for safe, efficient operation. I think the greatness of buildings lies in the satisfaction they give to those who use them, those who fund them, those who plan them, and those who build them, which is a lot easier now that we have BIM 5D. BIM 5D, for a future according to plan. Ahí veíamos un caso muy particular a nivel general, que esto de la metodología BIM. Metodología BIM no solamente aplica para la arquitectura ni para la estructura, aplica para todo el proceso desde el diseño, incluso antes del diseño, hasta la fase final de entrega de la información, que es donde nosotros vamos a llegar. Ahora, no solamente vemos la parte de modelado, sino la parte de coordinación también, que es importantísimo dentro de la metodología. Que todas las disciplinas funcionen entre sí, que no haya un ducto que esté atravesando una columna, o una viga, o un capitel, o ábaco, como le llamen en la parte de arriba, o que las tuberías sanitarias no se estén estrellando contra las vigas de fundaciones, zapatas, etc. Es un proceso de coordinación muy interesante, ver todo, sobre todo en 3D, realmente a nivel de presentación visual impacta mucho. Y como lo decían en el video, ahora yo sé que me van a decir, profe, pero ¿por qué no ponen inglés? Siempre me hacen la misma pregunta. Específicamente por una razón. El examen de certificación de Autodesk de estructura solamente se hace en inglés. Y en lo personal les digo que me costó bastante por el tema del idioma. Me costó mucho. No hay que saber inglés, pero sí hay que saberse los comandos perfectamente en inglés. Los nombres, dónde se encuentran, dónde se ubican, para que funcionen, todo lo que está dentro del panel de control de visibilidad. Entiendo que las personas que están tomando este curso son personas o alumnos, por así decirlo, que ya tienen un conocimiento básico, algunos intermedios, otros mucho más avanzados, pero sí hay que aprender a usar. Por eso dentro de la plataforma yo les dejé unos tutoriales para que los vean antes de entrar de lleno en el curso. Es muy necesario que vean esos tutoriales y vean esas presentaciones antes de que entremos de lleno en materia, sobre todo cómo funciona una familia, cómo funcionan los parámetros, cómo son a nivel general las conexiones de acero, etc. Es importante que vean esos tutoriales antes de, ahora, ¿dónde está eso? Ya vamos a pasar ahorita a ver el tema de las plataformas. Creo que me voy a dar un salto por acá del tema de la metodología BIM. Ya sabemos aquí una comparación entre Revit y AutoCAD, creo que no voy a hacer mucho énfasis. Ahora, esto sí es importante, el tema de los perfiles BIM. Este curso los prepara para el título de BIM Coordinator o el de BIM Specialist, en caso tal ya tengan otro. Ya si en este momento ustedes ya tienen el de BIM Coordinator, por ejemplo, tomaron el de estructura, ustedes podrían recibir el de BIM Specialist, porque ya dominan dos especialidades. Okay. El de BIM Expert, que es cuando ya podemos hacer implantaciones en empresas pequeñas, y ya a nivel macro, el Master International en BIM Management, ya un trabajo de estandarización. Ok, dentro de los niveles de desarrollo, en el curso les enseñaremos cómo desarrollar, por ejemplo, el tema de las conexiones. Es un tema que a nivel geométrico es muy pesado. Entonces yo les puedo enseñar a cómo desarrollar un modelo al LOT 450, LOT 500, pero no significa que ustedes van a entregar sus proyectos en ese LOT. Hay un tema de contratación. Normalmente los proyectos se están entregando entre el LOT 300 y el LOT 350. A pesar de que aprenderemos a modelar, a analizar el acero, sobre todo el acero, que es el más difícil de todo, no significa que ustedes van a hacer eso en sus proyectos, porque eso cuesta mucho dinero
y aparte requeriríamos de un equipo muy sofisticado, muy costoso sobre todo, para poder desarrollarlo por completo, pero sí vamos a aprender a hacerlo. Ojo, ahora, esto del tema LOT ha sido cambiado porque en la normativa española, que es la 19650, no, es decir, la normativa española es una adaptación de la normativa americana e inglesa. No significa que la inventaron los españoles, sino que la tradujeron y la adaptaron. Y ahora Latinoamérica está adoptando esa norma, que todo vendría siendo una derivada de la norma norteamericana, donde se explican los procesos, que casualmente los voy a poner por acá. Dentro de estos 8 procesos, nosotros nos vamos a concentrar en el número 6, que es la producción colaborativa de la información. Si un proyecto no funciona para trabajo colaborativo, entonces no estamos cumpliendo con la metodología BIM. ¿Qué significa esto? Que en un mismo proyecto pueden participar 2 o más personas o un equipo grande de trabajo y ver la información en tiempo real. Por eso en el video les mencionaba que el cliente, el instalador, el contratista pueden ver la información incluso desde un teléfono, poder visualizar cambios, poder recibir notificaciones, alertas, coordinación, etc. Entonces se vuelve un proceso muy interesante, muy complejo, sí, pero interesante a la vez. Cada uno de estos acápites o capítulos tiene muchísima información, así que no vamos a ver toda esa complejidad de información. Nos vamos a concentrar en la número 6. Más adelante les voy a mostrar también una breve, muy breve, porque en esta sesión no veremos como tal casos de modelado. Apenas estamos introduciendo al uso de nuestras plataformas. Y a eso voy casualmente. ¿Qué plataformas vamos a utilizar nosotros? En primer lugar, ¿dónde gestiono toda la información de mi curso? Toda la información de mi curso la voy a gestionar a través de el Classroom, que es una herramienta muy sencilla de usar, muy intuitiva, y es de Google. Por eso a todos los que se han inscrito se les piden que nos faciliten un correo de Gmail, porque todas estas plataformas que van a utilizar solamente funcionan con correos de Gmail. Si me dan un correo institucional o un correo corporativo, no van a poder acceder. Entonces, hay un instructivo donde está cómo acceder a la plataforma, que se los vamos a compartir por correo, para que todos aquellos que aún no tengan acceso a las presentaciones digitales, al Classroom, etcétera, puedan entonces hacerlo. Y el Classroom es muy sencillo. Hay un tablón donde se ponen los anuncios. Por ejemplo, aquí van a ver que está el link de Zoom, está el link de la presentación. Cuando ustedes hacen clic acá y ya tienen las credenciales respectivas, entonces pueden ver los archivos base de la clase, la presentación digital, imágenes de referencia, etc. Y esto está alojado dentro de la plataforma de SAE Studio. ¿Qué otra cosa encuentro por acá? Para que ustedes puedan tener acceso a la información de este curso, entran acá donde dice capacitaciones. Luego de capacitaciones, van acá abajo, según el curso que adquirieron, en este caso BIM Instructor, entran acá donde dice acceder a mis videos. Y esto es importante, es necesario que vean estos tutoriales antes de que entremos de lleno en materia, porque hay mucha información acá, o por lo menos que la vayan viendo durante, pero que sí la vean. El uso de la interfaz, algunos probablemente no han instalado la versión 2022 de Revit, realmente es muy sencilla. Vamos a pasar el tema de las licencias al final, ¿ok? Entonces es importante que aprendan a saber, que sepan dónde están todas estas plataformas. Entonces, en primer lugar, ustedes escriben en el buscador, así, www.studiopty.com, que es nuestra página web. Acá, por ejemplo, le dan clic a cualquier enlace que aparezca donde esté SAE Studio y se van a capacitaciones, que lo acabo de mostrar hace pocos segundos. Se desplazan a la parte inferior y van a encontrar el curso de BIM Instructor. Aquí encontrarán los tutoriales. Adicional a los tutoriales, tienen presentaciones digitales, donde encuentran estas presentaciones, que es una presentación como la que estamos viendo en este momento en pantalla, que es donde yo les estoy impartiendo información de la clase. Esa la encuentran acá donde dice blog. Específicamente, la entrada a la que ustedes van a tener acceso se llama BIM Instructor. Si ustedes dan clic acá donde dice más, por acá aparece BIM Instructor y aquí van a encontrar información. Cada vez que yo les mande una sesión, pongo esa sesión acá en el Classroom y les pongo el link de esa presentación o de esa clase acá mismo en el Classroom también.
Ok, continuamos con el tema de la producción colaborativa de la información, que básicamente esto es lo que nosotros vamos a desarrollar, pero específicamente para modelado estructural. Y aquí hay un proceso de coordinación interesante, porque siempre está, ¿no?, que es mejor el ingeniero, que es mejor el arquitecto, ¿no?, que es mejor el uno, que es mejor el otro, que el albañil es mejor, que el contratista es el que más sabe. No se trata de eso. Se trata de trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Por eso hay una producción colaborativa. Eso es interesante, importante. Ahora, ¿qué modelo primero? ¿Qué modelo segundo? Va a depender mucho del tipo de proyecto y va a depender también de la gestión que haga el BIM Manager o el BIM Coordinator del proyecto. Por ejemplo, normalmente un proyecto de estructura se comienza por la arquitectura. Es decir, yo tengo modelada una arquitectura general, por así decirlo, pero todavía no tengo claro los criterios de carga que vamos a utilizar, las combinaciones o las secciones de viga, las secciones de columna, el tipo de zapata. No se tiene claro. Incluso probablemente en esa fase del proyecto tampoco se tenga un estudio de suelo hecho. Cuando ya tenemos la información de estudio de suelo, esto lo hace el ingeniero estructural o ingeniero civil o ingeniero geotécnico, dependiendo del país, tiene un nombre diferente. Él va a saber o va a determinar qué tipo de cimentación se usará. Por ejemplo, se va a utilizar pilote de tanto por tanto que lleguen a una profundidad de no sé qué, X cantidad de metros. O se va a usar cimentación tipo mat, que es la balsa de cimentación o losa de cimentación, o cimentaciones del tipo zapata aisladas combinadas con taratata. Ahí hay algo muy interesante también a tener en cuenta. Cuando ya tenemos esa información, ya podemos empezar a desarrollar nuestro modelo de estructura. Antes de eso, no vale la pena de ponerse a desarrollar un proyecto de estructura. Entonces, como la arquitectura todavía está en una fase cruda, no está madura, por así decirlo, no tiene columna, no tiene vigas, no tiene los espesores de losa, pero sí tiene los niveles de referencia. Lo que se hace entonces es crear un proyecto nuevo utilizando una plantilla y vincular el modelo de arquitectura dentro de ese modelo nuevo. En ese modelo nuevo vamos a copiar y monitorear la arquitectura, específicamente ejes y niveles. Por acá tengo un proyecto que se desarrolló con esta dinámica, un proyecto bastante sencillo, pero a la vez interesante y complejo. Me preguntan cómo es eso de sencillo pero interesante. Bueno, es un proyecto que básicamente es estructura metálica, no tiene mucha complejidad en las formas, por así decirlo, pero sí tiene todas las coordinaciones de vida. Se ha desarrollado las fundaciones en concreto y la estructura en metal en general, junto con las conexiones. Entonces fue interesante el proceso de trabajar este proyecto junto con todas las cosas que se requirieron durante el proyecto. De hecho, este es un caso real que estamos trabajando en este momento, donde se hizo, por supuesto, el debido estudio de suelo, estudio de percolación para según la absorción que tiene el terreno. Vamos a entregar toda la información, eso incluye las plantas de fundaciones, los detalles estructurales, los marcos estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es información. Esa información nosotros la vamos a producir y podemos producirla en nuestros propios equipos, en redes locales o en nubes de trabajo. Por ejemplo, BIM 360. En estos últimos dos casos, tanto que lo haga en una red local, en la oficina, por ejemplo, o en BIM 360, que es la herramienta específica para desarrollo en la nube, a eso se le conoce como un modelo central. Vamos a aprender cómo hacer y crear un modelo central. Más adelante voy a explicar a detalle cada una de las cosas de nuestro plan de estudio. ¿Sí? Esto lo dije así ahorita a nivel general. Okay, vamos a continuar acá con la presentación. Entonces, acá caeríamos siempre dentro de la parte de producción colaborativa de la información. Aquí quería llegar nuestro plan de estudio. En primer lugar, veremos, esta no es la sesión 1 para que lo tengan en cuenta, esta vendría siendo la sesión 0, que apenas es una inducción así general. Primero comenzaremos conociendo el software, la interfaz, donde está la pestaña de estructura, que si no me sale, que por qué no me sale, que si la desactivé. De hecho, son dos pestañas las que utilizaremos máximo o con mayor frecuencia, que es la de A0 y la pestaña de estructura. También utilizaremos una pestaña de análisis, que probablemente hasta el día de hoy no la hayan utilizado, no haya sido necesario. Eso es muy interesante. Tenemos que saber, por supuesto, crear ejes y niveles y sobre todo monitorear y supervisar ejes y niveles que vienen de la arquitectura, así como otros elementos. Puedo monitorear, por ejemplo, paredes, puedo monitorear los pisos, losas, qué sé yo, otros elementos de la arquitectura que a lo mejor sean necesarios en mi proyecto, y cuando ya los necesito, pues los dejamos de supervisar y ya quedan dentro del proyecto.
El capítulo 3 tiene que ver con modelado de elementos de concreto, como son columnas, vigas, losa, etcétera. Todos los elementos principales de concreto, para luego reforzar estos mismos elementos. O sea que el concreto también va a contener el acero de refuerzo. Revit 2022 integra nuevas soluciones. Una de ellas es la siguiente, que antes yo, cuando desarrollaba un conjunto de estribos, no podía editar estribo individualmente. Tendría que romper el esquema y empezar a modificar uno por uno. Ahora sí se puede mantener el conjunto completo y modificar uno. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante que deben tener en cuenta siempre: la capacidad de los equipos. Si no tengo un equipo con alta capacidad, pues no pretendan desarrollar un proyecto complejo. Para casos de estudio y aprender, perfectamente me puede servir un equipo de 8 GB de RAM mínimo con una tarjeta básica, por ejemplo una 960, 950, incluso con tarjetas integradas también funciona para casos de aprendizaje. Pero para casos de desarrollo, es decir, si yo me quiero lanzar a cotizar y desarrollar un proyecto, sí ya voy a necesitar invertir en un equipo de gama media o gama alta. Un equipo de gama media puede andar por los $1.200 a $1.800, un equipo de gama alta puede andar entre los $3.000 a $6.000, dependiendo del caso que yo vaya a desarrollar. Tampoco nos vamos a meter a hacer recorridos de realidad virtual inmersiva, tampoco nos vamos a meter a eso. Así que no vayan a pensar de que tienen que conseguirse un equipo hiper mega costoso o complejo, no, para nada. En el capítulo número 5 veremos cómo empezar a configurar el acero. Configuración general del refuerzo. Hay muchas formas de configurar el acero de refuerzo. Una de ellas, la que les comenté ahora, que integra el Revit 2022. Dentro del modelado de refuerzo veremos todos los casos principales: zapatas, vigas, pedestales, columnas, etcétera, etcétera. Cómo reforzar cada uno de estos elementos y casos muy particulares también. Luego la parte, diría yo, que es una de las más amplias de esto, que son las conexiones. Hay muchísimos casos de conexiones y a su vez cada conexión puede derivarse en muchísimos casos más. Y también podemos hacer nuestras propias conexiones personalizadas, que también es bastante amplio. Son muchos casos. Ok, ahora el capítulo número 8 tiene que ver con el modelado analítico. No significa que vamos a hacer otro tipo de modelo, no, sino que todo lo que nosotros venimos modelando funcione para hacer un correcto análisis. Si no lo modelamos de forma adecuada, pues no va a funcionar el análisis. Y ahí es donde tienen que ver los casos de carga, las combinaciones de carga, etc. El capítulo número 9, y esto es importante, dice introducción a robot y dice offline, gratis, sin asistencia. Significa que ustedes van a tener acceso gratuito a ese curso. No significa que lo vamos a desarrollar durante el plan de estudio, así como tendremos clases en vivo. Para el caso de robot, ustedes van a tener acceso al material grabado, se lo estamos incluyendo como una regalía especial para que por lo menos entiendan cómo funciona más allá del simple análisis, cómo poder extraer una memoria de cálculo, por ejemplo, o cómo verificar la resistencia de un elemento según su sección transversal. Pero eso sí les va a tocar hacerlo offline. ¿Ok? Y dice sin asistencia, para que tengan eso muy en consideración. Hay otras clases que van a ser offline. Cuando digo offline, en el caso de robot sí no van a tener asistencia, pero sí pueden hacer consultas generales del tema. ¿Ok? No significa que no me interesa lo que tú vas progresando. Sí, van a poder tener acceso a consulta. Pero hay otro tipo de clases que dicen offline, que no significa que no las vamos a tratar durante el curso. Significa que no se verá ninguna sesión en vivo, pero sí estará el material grabado. Y yo les voy a decir, para poder ver el caso de documentación, por ejemplo, el capítulo 11, es necesario que vean el video de familias y parámetros que ya está en la plataforma, que ya lo pueden ver, por cierto, que es importante que lo hagan, porque de nada sirve que yo pase al siguiente tema si ustedes no han visto el video de cómo funciona el tema de los parámetros, y entonces yo cuando cree una etiqueta o un tag de viga o de columna, no sé de dónde salen los parámetros, no sé qué es un label, etc. Entonces es importante esto, que sigan el orden cronológico y que sigan las instrucciones de los temas que se van tratando. El capítulo de cuantificación es muy interesante porque podemos extraer los volúmenes de concreto, volúmenes de acero, podemos aplicar fórmulas avanzadas de tal manera de que yo calcule cuánta piedra, cuánta grava, cuánto X material aditivo necesito para una mezcla de 3.000, de 4.000, de 2.500 PSI, cuánto acero, cuánto estribo, cuánto alambre de amarre, etcétera, etcétera.
cuántas varillas número 4, cuántas, etcétera. Y así sea al final cuántos kilos o toneladas de acero necesito comprar para mi proyecto, considerando los márgenes de desperdicio adecuados. De verdad, este tema es muy, muy interesante tratarlo. En el curso de metodología BIM, para los que estuvieron, esto se trató así a nivel general. Aquí sí se ve algo mucho más exhaustivo y detallado. Luego la parte de coordinación, cuando nosotros gestionamos más de una disciplina, en este caso venimos trabajando desde la arquitectura, pero podemos trabajar nuestro modelo de estructura totalmente independiente y podemos revisarlo contra otra disciplina, por ejemplo, la de aire acondicionado mecánica, o si tenemos un solo modelo mecánica donde está, por ejemplo, aire acondicionado, plomería, agua potable, gas, rociadores, etcétera. Ahora aquí sí hago un énfasis importante. Revit tiene 4 categorías de certificación según las 4 disciplinas más importantes, que sería arquitectura, estructura, MEP mecánica y MEP eléctrica. Casualmente nosotros tenemos los 4 cursos. Son como las 4 gemas del infinito, por así decirlo. De verdad que es súper interesante la experiencia que uno gana al coordinar un proyecto de este tipo, y cuando ya lo metes en una plataforma donde puedes gestionarlo desde tu celular o en BIM 360 o en el lector de IFC, de verdad se vuelve muy interesante. Pero bueno, el único examen de certificación profesional que se puede hacer en español es el de Revit de Arquitectura. El resto, es decir, Revit Structure, MEP mecánica, MEP eléctrica, no se puede. Dentro del curso de mecánica, o mejor dicho, nosotros coordinaremos mecánica. Mecánica incluye, en este caso, plomería, y plomería se deriva en, dependiendo del país, puede ser que combinen uno. Por ejemplo, plomería incluye agua potable, agua servida, sistema de rociadores, sistema de gas. También dentro de la mecánica está la parte de climatización. En electricidad obviamente está la parte de iluminación, fuerza, sistemas especiales, voz y data, que incluye bocinas, cámaras, etcétera. Todos los que son dispositivos eléctricos, sistemas de protección contra incendios que tengan que ver con la parte eléctrica también. Entonces, todo es una parte de gestión y coordinación, de tal manera que no vaya a chocar una lámpara con un elemento tan tonto como un rociador, por ejemplo. Entonces, un coordinador BIM, por eso es importante el tema de los perfiles, un BIM coordinator, no puede pretender pensar de que, oye, ¿será que sí chocan? No, espérate, vamos a revisar el modelo y vamos a coordinarlo. Eso es interesante, todo lo que se puede realizar entonces con todas estas plataformas. Y cerramos acá con el trabajo colaborativo, que de hecho parte de esto lo van a ver offline, que tiene que ver con el BIM 360 y cómo desarrollar un proyecto de forma colaborativa entre 2, 3 o más personas. Ideal sería que para este nivel de curso ustedes tengan un grupo. El problema va a ser, y ahí yo lo comprendo, ¿por qué? Porque las licencias de BIM 360 en primer lugar no son gratuitas y no hay forma de obtenerlas gratis, a diferencia de las licencias tipo estudiante. Entonces, por esa razón es que es abierta la opción de si lo quieren entregar en grupo o individual, el trabajo final. Pero sí existe la posibilidad, en el caso tal de que alguien decida hacerlo en grupo, tiene menos de 30 días para entregar el proyecto, porque eso es lo que dura la licencia de prueba. Así que no intenten crear una licencia o no intenten acceder a una versión de prueba de BIM 360 antes de llegar a esa etapa, porque luego se jodieron, no van a poder usar los 30 días. Ok. Creo que aquí estamos bastante claros con el plan de estudio. Ya estamos a punto de llegar al final. Esta sesión es bastante rápida, pero aquí podemos ver el cronograma, la clase que tenemos el día de hoy, y pueden ver las siguientes sesiones, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, cuál es offline, cuál es en vivo, cuál tienen que ver grabación. Ahí están las fechas específicas. Todo, por ejemplo, cuando le toque semana 1, acá en el Classroom les va a aparecer así mismo, Masterclass 1, introducción a la herramienta, interfaz, qué sé yo, link de la presentación, link de Zoom. Dentro de la presentación encontrarán los archivos base, como ven acá dice archivos base, ustedes le dan clic ahí y van a encontrar el material para que puedan descargarlo y puedan ver entonces ese contenido que vamos a utilizar para esa sesión, para que no tengan que ir de un lugar a otro, todo va a estar ahí. En el Classroom entonces voy a gestionar toda mi clase. Cuando les toque un trabajo, pues aquí aparecerán las especificaciones del trabajo, la fecha de entrega. Sí es importante, muchachos,
el tema de la lectura cognitiva, leer e interpretar. Procuren, por favor, leer completo los textos cuando yo les mande. Porque muchos me preguntan, oye, ¿cuándo se tiene que entregar? ¿Qué dicen en Claro? Dice que el 7 de octubre. Ok, entonces el 7 de octubre. Y tengo que entregar 2 plantas. ¿Qué dicen en Claro? Dicen entregar una planta con esto y esto. Ok, son 2 plantas. O sea, simplemente es leer, ¿ok? Eso es todo. Leer adecuadamente. Si hay algo que no está claro, por supuesto, me pueden consultar. Pero les recomiendo que por favor lean detenidamente todo lo que nosotros les vamos compartiendo. Por acá hay una consulta de Adolfo Quiroz. Dice, buenas noches, un saludo, una consulta. La implementación del robot para hacer análisis, ¿hay que modelarlo desde cero o se importa el modelo 3D? Bueno, una pregunta interesante. Y va a ser como una especie de combinación, ¿ok? Entre uno y el otro. Desde el Revit nosotros podemos exportar nuestro modelado analítico al robot, hacerle ajustes en el robot y regresarlo otra vez de nuevo al Revit. Es un intercambio de información muy interesante. Pero ojo, ya esto es un nivel muy superior, ¿ok? El tema de diseñar estructura en robot y coordinarla es un tema de nivel superior. Lo que van a ver ahí es una introducción a Robot Structure. Pero sí, la parte de análisis sí la vamos a ver. Cómo poder analizar un modelo de Revit y llevar ese análisis al robot para poder terminar de pulirlo, perdón, por así decirlo. Y desde el Revit extraeremos toda la información de detailing, como les dije, las plantas, elevaciones, los detalles de conexiones, las especificaciones. Todo nuestro modelo debe estar debidamente coordinado de tal manera que yo vea todos los detalles de cada elemento, que yo pueda saber a qué pieza corresponde esta, dónde está ese caso, cuál es ese caso, dónde encuentro la información, etc. Eso sí lo vamos a ver todo completo, y los volúmenes de obra, que es digámoslo así, es como la cereza del pastel del contratista. Al contratista muy bonito, si está analítico, muy bonito, si la carga y todo. De hecho, al contratista no le interesa si se va a caer o no, porque él va a cotizar lo que está en el plano. De hecho, casos como eso han pasado. El contratista dice, si se cayó el edificio, la culpa la tiene fulanito. Por supuesto, siempre y cuando haya seguido las especificaciones que están en el plano. Muchos casos de derrumbes, de colapsos, de edificaciones, se han dado porque vicios ocultos. ¿Qué significa eso? Que el contratista, en lugar de poner un ejemplo, acero número 8, pone acero número 6 y soluciona la viga o la columna de otra manera, que es la que no está en el plano. Entonces, en esos casos sí, la culpa la tiene el contratista. Pero si en el plano dice que se va a usar acero número 8, cuando en realidad se necesitaba acero número 10, por ejemplo, entonces ahí sí es un error de diseño. Y el que paga las consecuencias es el ingeniero que diseñó el proyecto, no el que hizo el modelo BIM, sino el que diseñó el proyecto. Entonces, esto es algo muy delicado. Entonces, al contratista no le interesa, entonces, de hecho, él va a seguir el plano, y el plano dice que son 6 varillas de acero, yo pongo 6 varillas de acero, a mí no me interesa si está funcional o no. Entonces, así de cruda es la realidad del contratista. Muy pocos casos con los que yo he trabajado, un contratista que a mí me diga, oye, Romeo, mira, ahí estás marcando que son 8, pero a mí me parece que no, o que me estás poniendo esta viga por acá, pero me parece que no. Él va tirando su construcción, y si después al final, bueno, me pagas por quitar y poner. O sea, así realmente de crudo. Por eso esto de la implementación BIM ahorra muchísimos costes y tiempo. Porque muchos dicen, no, en obra lo resolvemos, pero la idea es minimizar los errores. No significa que no van a haber errores, por supuesto que los habrá, pero van a ser errores mínimos que se pueden resolver con mayor facilidad que haber desarrollado un proyecto en AutoCAD, por ejemplo. Eso sí es un dolor de cabeza que no tienen idea. Y no significa que no se pueda, significa que sí requiere de mucho más esfuerzo, pero sí se puede, por supuesto. Por acá hay otra consulta, vamos a leer por acá. Dice, soy estudiante de arquitectura, quiero saber si para aplicar este curso es necesario tener conocimiento. No, de hecho no, Andrés. De hecho, precisamente este curso es para los que no tienen nada de conocimiento de estructura. Empezamos desde cero, totalmente desde cero, hasta llegar a un nivel muy avanzado en desarrollo estructural, que puedes sacar no solamente las láminas, sino tener un análisis bastante aterrizado. Trabajaremos también con tablas de predimensionamiento para que en nuestros proyectos ya trabajemos un estándar antes de que corramos el análisis. ¿Me explico? O sea que aprenderemos a usar también tablas de predimensionamiento, que es interesante.
Normalmente el acero se trabaja con una sección transversal. La sección transversal tiene X área de concreto y en base a esa área de concreto y la resistencia se diseña la cantidad de acero de refuerzo. O sea que básicamente el acero viene siendo una proporción de la cantidad de concreto según la sección transversal del elemento estructural, que si va a resistir cargas laterales, que si va a resistir cargas en dos direcciones, ya eso es otro cuento, ¿no? Que también lo veremos, pero con las tablas de predimensionamiento, perdón, se pueden trabajar. En resumen, Andrés, no necesitarías un nivel como la mayoría piensa cuando ve este curso, sintieron miedo, carajo, no, yo no puedo. No, por el contrario, este curso va dirigido para arquitectos y para ingenieros, para ambos casos. Entonces, la respuesta sería que no tengas cuidado. Ok, creo que ya estamos a punto de finalizar la sesión del día de hoy, pero vamos a continuar aquí. Creo que el cronograma está bastante claro, bastante sencillo. Para los que ya están inscritos en el curso, pues ya les llegó este cronograma a su correo. El que no lo ha recibido me avisa y no pasa nada, se los mandamos. Y el proyecto va a finalizar, o mejor dicho, el curso, perdón, va a finalizar con un desarrollo práctico que va a estar basado en un proyecto real, donde van a desarrollar toda la estructura, toda la información del proyecto para desarrollo, como si lo fuésemos a probar. Perdón, en el curso de metodología BIM entregaron un anteproyecto. Ya este sería un caso de proyecto ejecutivo, pero obviamente a la disciplina de estructura. Así que va a ser una experiencia bastante interesante. Y lo mejor de todo es que este curso los va a preparar para esto. Le estoy poniendo en este momento en pantalla el temario oficial de Revit Structure que ha diseñado Autodesk para certificar a sus profesionales, y con esto vamos a cerrar. Aquí están los objetivos del examen. Como se dan cuenta, está en inglés. Las preguntas también van a ser formuladas en inglés. Durante el curso les daré muchos tips y recomendaciones para que ustedes puedan hacer ese examen con tranquilidad, que no se estresen y que no vayan a fallar como la mayoría. Y si fallan, de hecho van a tener una segunda oportunidad con nosotros. Entonces, modificación de niveles, creación y modificación de los ejes estructurales, cómo importar archivos de AutoCAD a Revit, cómo linkear y trabajar con modelos de Revit, es decir, linkear un modelo de Revit dentro de otro modelo de Revit, asume coordinarlo, y trabajar de forma colaborativa. La parte de documentación, donde usamos dimensiones temporales, elementos anotativos para vigas de forma automática, añadir y modificar textos, usar dimensiones y etiquetas para que cuando colocamos un tag me genere la información del elemento, usar elementos de detalle que son elementos 2D, crear y modificar columnas y tablas, en este caso tablas para columnas, tablas para zapatas, tablas para cualquier elemento estructural, crear y modificar hojas con estándares de aprobación, que esto es importante, ¿no? Dentro del apartado de modelado, que ven que es el más grande, ubicar columnas, ubicar paredes, crear paredes, personalizar. De hecho, les dejé en la plataforma un video para aquellos que de repente están crudos en paredes, ahí lo tengan y se empapen de paredes. Paredes y pisos, que básicamente tienen casi la misma función o la forma de crearse. Crear paredes personalizadas, ubicar fundaciones debajo de paredes, en este caso serían las zapatas corridas, crear fundaciones de concreto que se conocen como MAT, o en otros casos les dicen balsas estructurales o losas de cementación, crear y modificar fundaciones corridas, fundaciones aisladas, ubicar refuerzos, vigas, beam system, que es crear conjuntos de vigas de forma automática, trabajar con joists, que son elementos metálicos para, por ejemplo, los techos debajo de las losas estructurales cuando son losas de metal deck. En general, crear y modificar pisos, pisos con pendiente, pisos inclinados, crear y modificar escaleras. De hecho, les dejé un video muy completo de escaleras, pero en esta clase, en este curso, nos concentraremos bastante, por supuesto, en la creación, pero sobre todo en el refuerzo de esa escalera. Igual en las rampas. Crear techo, de hecho, las estructuras de techo son bastante complejas. Aquí hay un caso muy sencillo de un proyecto que estuvimos viendo en la parte de introducción, pero sí, ya les compartí este modelo, esta entrada, todo está compartido. Incluso hay un video de la repetición de cómo crear este modelo, que por eso necesito que lo vean antes de que entremos de lleno en el curso. Crear en los techos, por ejemplo, este es un techo a 4 aguas muy sencillo. Hay estructuras muchísimo más complejas que esta, pero esta que ven acá lleva trabajo. Mi recomendación siempre va a ser,
nunca se pongan a inventar, modelar elementos de acero, sobre todo en techo, cuando están en un plano o en un proyecto cuando están en fase de anteproyecto, ni se les ocurra, porque van a desgastarse, van a perder tiempo. Es lo único que van a lograr, perder tiempo. Okay, este modelo casualmente ya lo tienen compartido dentro de las entradas, o sea, lo pueden descargar perfectamente y trabajarlo. Este es un caso que casualmente nosotros en este momento estamos desarrollando, valga la redundancia, en este momento estamos diseñando, desarrollando el proyecto de Boulevard Balboa. Como ven aquí, hay columnas que son desde el modelo completo de Pacific Center. Entonces, importante que esto no solamente aplica para arquitectura, aplica también para un proyecto de interiorismo. Muchos me dicen, no, que lo que pasa es que, como dicen, me han dicho uno, no, que Revit no es para interiorismo. ¿Cómo que no? Claro que sí. Lo que pasa es que no saben usar o no han llegado al nivel de desarrollar un proyecto de este tipo, pero perfectamente es una herramienta ideal para desarrollar cualquier proyecto sin no importa si es arquitectura o si es interiorismo o si es estructura. Ok, continuamos por acá. Entonces aquí en el desarrollo práctico lo que vamos a hacer, como incluso sacar la cuantificación del movimiento de tierra que hice. Ok, continuamos entonces. En el caso práctico final, que es el más interesante de todos, donde incluso aprendemos a modificar y a cuantificar el volumen de tierra que estamos moviendo, trabajar con predimensionamiento, incorporar elementos de acero, de concreto, refuerzo, modelado analítico, insertar familias, de hecho es muy sencillo, por eso les dejé un video en la plataforma. Trabajar con vínculos y referencias externas, que es interesante también. Trabajar con plantillas, porque, ok, la mayoría sabe modelar, pero cuando presentan un plano y lo imprimen, perdón por lo que voy a decir, pero qué cochinada. O sea, la viga se ve tan gruesa que ni el texto se entiende, o el texto se ve tan pequeño o tan grande en relación al tamaño que se imprimió, o la calidad de línea de un tensor es tan gruesa que compite con un elemento estructural principal. Entonces hay que aprender a trabajar la parte de la calidad de línea para impresión, por supuesto la cuantificación y la documentación en general, que es la producción entonces colaborativa de la información. Por acá en estos links ustedes pueden ver cómo crear una cuenta de Autodesk, cómo instalar Revit 2021 o superior y cómo instalar Revit de forma segura. Si alguien no ha podido instalar Revit, todavía tiene chance para que aproveche, lo descargue y lo instale. Si es estudiante, puede tener acceso gratuito a una licencia de Autodesk siguiendo los pasos que están ahí. Van a poner, ojo, repito, van a subir el documento de su universidad. Si ustedes no son estudiantes universitarios, si quieren formalizarse y tener una licencia original, acceso a específicamente para los estudiantes, es decir, nosotros le podemos otorgar acceso a una de nuestras colecciones que trae Revit, Robot, AutoCAD, Maya, Max, etcétera, todo lo de Autodesk en versión 2022 o incluso versiones anteriores. Pero ahí sí tendrían que inscribirnos directamente. Preguntas por acá, vamos a leer. Dice Alexander, el caso de los que ya hayamos tenido curso con San Estudio, volveremos a tener licencia de estudiante. Depende, porque si en tu momento tú hiciste la solicitud de licencia, cuando en el 2020 estábamos en aquel entonces, Autodesk cambió las políticas de aquí para allá. En aquel entonces uno podía decir que era estudiante y Autodesk no le pedía nada. Puedes hacer el intento y puedes verificar si Autodesk te pide el documento, pues lamentablemente no vas a poder. Si no puedes instalarlo renovando la que ya tenías, ahí sí tendrías que comunicarte directamente con nosotros para ver cómo te podemos resolver. Pero no son gratuitas, sí les digo. Cuando es alquiler de licencia no son gratuitas, sin embargo no son excesivamente costosas como las licencias comerciales. ¿Ok? Sobre todo para casos, alumnos, ustedes ponen su caso y podemos ver de qué manera les podemos ayudar. Para los que ya no son estudiantes activos con una universidad. Bien, creo yo que lo que acaba de decir Romeo es muy importante en este caso hablando de las licencias, más que todo porque recuerden que el trabajar con licencias craqueadas hoy en día es muy, pero muy delicado, ¿no? Con muchas partes de lo que es las computadoras hoy en día con sistemas operativos, ¿no? Que están dando muchos problemas, más que todo para que tengan eso en cuenta. Dos, con todos aquellos que no se han podido inscribir y no tienen un asesor que les pueda atender, por favor, contáctense con el asesor que le invitó o dentro de la página de
de ese estudio pueden encontrar ahí también, dentro de la landing page, pueden encontrar al asesor que deseen que se comunique con usted y le damos toda la información correspondiente cómo acceder a este curso, ¿no? También cómo acceder a lo que es el plan de Latinoamérica Unida, que está dando, en verdad, mucho apoyo a estudiantes y a profesionales de la región. Recuerden que no solamente tenemos estudiantes del área de Panamá, sino de toda Latinoamérica. Nos acompañan de México, de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras. Y bueno, como también lo dijo Romeo al principio, ya estamos trabajando con universidades para poder extender el pensum y va a ser algo muy bueno. Creo que esa información, Romeo es el que maneja mejor esos detalles y se va a estar avisando. Creo que al final de este mes tienes información más a esto, Romeo. Sí, casualmente estamos firmando, estamos mejor dicho a la espera del convenio que ya fue firmado. Así que les estaremos comunicando porque esta misma acción la tendremos con todas las universidades. El objetivo es que suban de categoría el nivel de implementación BIM, o mejor dicho, que se incorpore la implementación BIM ya dentro de la carrera. Y esto es algo que hemos creado o que hemos trabajado, ¿verdad?, durante un largo tiempo. O sea, estudio está a la vanguardia siempre del desarrollo educativo y creemos que lo más importante ahorita mismo es que todo el mundo se ponga activo con la tecnología. No podemos quedar atrás con los programas que están quedando por desfase, ¿no? Hay que estar constantemente en cambio y desarrollando nuestra educación completamente. Y bueno, bienvenido a todos aquellos que ya se inscribieron, y a los que no, pues los invitamos a que nos puedan escribir para mandarles toda la información correspondiente para que se puedan inscribir en ella. Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes y no me queda más decirle que tengan excelente semana, buenas noches y los esperamos en nuestra próxima sesión, ya cuando demos inicio oficial a todo el material de lleno en el curso. Si todavía no han podido acceder a alguna de las plataformas, con los asesores académicos vamos a estar allí de la mano para guiarlos y que puedan tener acceso a toda la información. Me despido de ustedes, Romeo Robleto, en nombre de todo el equipo de SAE Studio, y les digo entonces buenas noches hasta nuestra próxima sesión. Chao, un saludo a todos.